le dirías a la gente que hay que hacer de los clientes tus amigos? Yo no me concibo participando en un proyecto con alguien sin tener la posibilidad de intimar un poco en la persona, ¿sabes? Nosotros no somos proveedores de servicios. Siempre terminamos convirtiéndonos en aliados de nuestros clientes. ¿Cómo le dirías a alguien que encuentre su vocación? Hay varios componentes y yo podría decir que entre todos esos componentes, claro que debe de haber una chispa de suerte, de vida, de destino, de karma, de lo que le quieras llamar. Pero también uno tiene que hacer su chamba, ¿no? Mi querido Bernardo, puedo decirte, amigo, gracias por estar nuevamente en este episodio de Rockstars con Sergio Nava por segunda ocasión. Es un privilegio, oye, pues algo bueno de haber quedado pendiente como para que platicáramos en esta segunda ocasión. Muchas gracias por la invitación. Yo además atiendo al llamado porque independientemente de el buen impacto que tiene tu podcast y el cómo lo abordas, simpatizo mucho a tu persona y es un momento muy grato para poder compartir ideas y reflexiones. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, hiciste algo muy bueno que es agregar mucho valor y gracias. Cumplimos un año recientemente del podcast y pues obviamente tu episodio ha sido de los mejor recibidos. Todos gracias. Fueron muy buenos, todos son rockstars, pero la verdad es que también conecté mucho con esta visión humana y profesional y dando el contexto, vuelvo a felicitarte por tus recientes 50 años sí. Y que de ahí surge un poco también el reforzar el que te entreviste por segunda ocasión. Para dar contexto a la audiencia, cumpliste 50 años, te festejaste en grande, vinieron personas que a mí me tiraron de la silla en el sentido de cómo puede ser posible que, y no que no la crea, simplemente me llamó mucho la atención la cantidad de personas y la calidad de la gente que vino, pero que vino por convicción, que normalmente son personas que están en ciertos medios y sectores que dices, híjole, pues es muy difícil que estén en un solo lugar, pero se notaba la convicción y las ganas de compartir contigo esto. Y dije, algo, Bernardo, que me queda claro quién es como persona y profesional, pero ¿cómo se hace para que a nivel profesional seas un rockstar, pero también para que cuando sean los momentos personales, los rockstars de diferentes lugares, pues quieran conectar contigo? Entonces, de ahí viene un poco el contexto de esta segunda entrevista y para entrar en ese sentido, mi querido Bernardo, dame el contexto de esta celebración, de dónde viene y con esto que yo di a entender, tú sabes de primera mano cómo estuvo. Cuéntanos qué pasó en esa fiesta. Estuvo padre, la verdad es que sí fue un acontecimiento de vida para mí también muy, muy relevante. Yo me he dedicado durante muchos años a trabajar y a hacer lo que me gusta hacer y disfruto mucho, pero de pronto había dejado un poco de lado esta parte de organizar alguna celebración. Dicen que en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Nos dedicamos a hacer eventos y no hacía ningún evento que fuera para celebrarme. Y decidí que la última vez que me celebré fue cuando cumplí 18 años y fue una fiesta de amigos, pero no para nada, en otras condiciones, ¿no? Pero fue como, creo que la última vez que hice una invitación formal para invitar, todavía en ese tiempo era no mandarlas por WhatsApp ni nada, sino era literal entregarlas a mano, ¿no? Pero creo que tomé la decisión de hacer esta celebración con la finalidad de agradecer a la gente que ha estado en los capítulos que voy escribiendo a lo largo de mi vida, ¿no? Gente muy importante para mí en el estricto sentido de que han sido parte de la construcción. Recuerdas que me aventé un speech ahí muy breve de agradecimiento y justo lo que decía era que de alguna manera yo soy la consecuencia de muchas de esas personas que estaban ahí, porque de alguna manera han influido en mi construcción como persona, ¿no? Entonces lo que yo quería era agradecerles a todas esas personas el que hayan estado y el que hayan transitado conmigo en algún momento de la vida. Y fue muy curioso porque tú podías ver en una mesa
a personas que por su desempeño profesional o laboral ocupan posiciones o han ocupado posiciones muy importantes, pero igual podías ver a gente que estaba siendo operaria en algún momento de ciertas áreas o que su nivel profesional propiamente no es tan relevante, pero que para mí han sido personas con las que tengo profundo agradecimiento por algunas situaciones, ¿sabes? Entonces, esta posibilidad de tenerlos y atenderlos de igual manera, con el mismo cariño y con la misma gratitud, para mí era importante que sucediera. Sí, ¿no? Si no lo dices tú, lo digo yo. O sea, había desde gobernadores, exgobernadores, también del mundo de la industria corporativa, y también, como dices, operarios, estaban parte de tu equipo, clientes, me invitaste a mí, que pues, también de alguna manera estoy en tu ecosistema, pero justo eso, cuéntame, por ejemplo, de tu primer cliente. Creo que incluso el primer cliente que tuviste estaba ahí. Sí, mi buen amigo Rolando Almada, que él dirige una empresa de seguridad privada y hace, 20 y algo de años, fue mi primer cliente corporativo. Habíamos platicado por ahí en el podcast pasado un poco que yo me dediqué un tiempo a la parte de hacer bodas, 15 años y videos de todo este tema social, pero yo quería brincar a la parte como corporativa, a la parte empresarial. Y hubo 2 clientes que me abrieron la puerta. Uno fue Ricardo Pérez con el tema de Splash, que me permitió hacerle un comercial de televisión para promoción del parque acuático. Y el otro fue Rolando, que con él hice muchos productos, hice un reposicionamiento de marca, cambiamos eslogan, varias cosas. Y es un muy buen amigo. No nos frecuentamos de pronto tanto, pero le tengo mucho aprecio y mucha gratitud. Pues porque confió en algún momento. Y nos aventábamos unas pláticas bien padres. Llegábamos a hablar del tema de trabajo, pero terminábamos en su escritorio platicando sobre temas y haciendo reflexiones hasta sociales y empresariales, ¿sabes? Pero cuéntame entonces, o sea, ¿tú dirías a la gente que hay que hacer de los clientes tus amigos? Mira, creo que en mi caso lo que ha ocurrido siempre, y yo, a lo mejor eso es un tema de carácter o de personalidad, no lo sé, pero yo no me concibo participando en un proyecto con alguien que además de pronto son proyectos muy relevantes para esas personas y para nosotros también, sin tener la posibilidad de intimar un poco en la persona, ¿sabes? Yo planteo y no es una narrativa discursiva de venta, es muy real. O sea, nosotros no somos proveedores de servicios. Siempre terminamos convirtiéndonos en aliados de nuestros clientes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ser un proveedor y un aliado? ¿Cómo logras transicionar de que el cliente te diga, pues un proveedor más, a que digan, este es un gran aliado y te busco para esto y otras cosas? Yo creo que la clave es comprometerte con su causa, ¿sabes? O sea, eso creo que... ¿A qué te refieres? Comprometerte con su objetivo. O sea, si estamos haciendo un producto de un evento y iba todo conforme a lo planeado, pero de pronto la coyuntura del momento hace que a las 10 de la noche, que ya estabas listo, resulta que hay una coyuntura que obliga a que tengas que cambiar los videos, que tengas que cambiar parte del escenario, que tengas que cambiar esto, porque así conviene a los intereses de ese momento, pues tu cliente te lo va a transmitir y te va a decir por qué es de su necesidad. Un proveedor diría... No me toca. Discúlpame, yo ya terminé, esto fue lo planeado y tus razones no son válidas para mí. En el caso de nosotros, genuinamente hay un compromiso de entender y casarnos con su causa y su objetivo. Y pues a veces estamos toda la madrugada tratando de resolver y lo hemos hecho y al final tenemos la misma satisfacción que él tiene de haber logrado el adaptarse a esta necesidad. Y creo que ese nivel de compromiso te acerca, te deja de jugar en la cancha de un proveedor de servicios que cobra por sus servicios a un aliado con el que realmente generas un compromiso
incluso hasta emocional, ¿sabes? Porque saben que te la estás poniendo con ellos, ¿no? Y saben que te estás comprometiendo con ellos para poder lograr el objetivo que ellos pretenden. ¿Y cuántas veces no lo he escuchado tanto de posibles proveedores míos o en su momento en otras empresas que pudieran sí caer en eso, ¿no? O de repente yo, cuando recién empezaba hace algunos años mi primera firma de capital humano y sucedía algo así, yo pensaba como de, no, es que eso ya les debería de costar más y yo no les prometí eso, pero ¿cómo hacer para que alguien pueda transicionar y deje de ver esos cambios, esos ajustes por el bien del propósito? Porque eso es lo que yo te escucho, moverte por propósito con el cliente te va a transformar de ser proveedor a ser un aliado. A los que, contrario a esto, se mueven por precio, claro, o se mueven por producto, o se mueve por cotización. ¿Qué le dirías a alguien que opera bajo esta premisa de decir, no, pues es que, a ver, Bernardo, tú me estás diciendo pues que les dé más de lo que les prometí por lo que me pagaron? O sea, ¿cómo transicionar mentalmente a eso? Pues mira, y sí, es real, nunca lo hemos hecho, o sea, no es el dinero lo que te mueve, ¿no? En ese sentido, no es el motor. Y ahí me tendría que regresar al tema de la vocación, ¿no? A lo que te platicamos en algún momento, la vocación de realmente hacer lo que te apasiona, te gusta, disfrutas, y que acá entre nos podrías hacerlo sin cobrar, ¿no? Evidentemente sabes que necesitas cobrar porque tienes una estructura, porque tienes gente que depende de ello y luego pues también aprendes a cobrar bien, ¿no? O sea, en esa parte como empresa me queda claro que nosotros no somos esa empresa que nos buscan por precio, jamás, pero sí nos buscan por este compromiso que saben que tenemos y que no nos mueve ya en ese momento el tema de la lana, ¿no? Sino es real y genuinamente un compromiso por hacer las cosas con esa pasión y con esa vocación. Y así es como ha sucedido. La verdad es que mis clientes terminan siendo muy buenos amigos y eso es como mucho más enriquecedor, ¿sabes? O sea, digo, la convocatoria que hicimos, éramos cerca de 480 personas y nos quedamos cortos porque pudimos haber todavía sumado más gente, ya no cabíamos en el lugar, pero para mí también fue como muy gratificante el darme cuenta cómo toda esta gente que me estaba acompañando lo estaban haciendo de manera muy honesta y atendiendo también a ese llamado de gratitud que yo quería hacerles, ¿no? Entonces, para mí también sí fue como muy satisfactorio el darme cuenta que todas esas personas con las que he escrito algún capítulo de mi vida y que han estado presentes ahí, se dieran el tiempo de acompañarme para agradecer y para celebrar un momento, ¿no? Y así fue, te lo digo como parte de la audiencia que ahí estuvimos y de quienes te acompañamos. Yo lo veía y te decía, no lo veía nada más en las personas y en los invitados, lo veía también en tu equipo, lo veía en tu gente. Yo te preguntaba, ¿cómo le haces para que tu equipo haga las cosas por ti, por gusto? O sea, que hagan las cosas por gusto y no lo hagan porque pues, es mi jefe y es mi chamba y pues hay que celebrarle su cumpleaños. ¿Cómo lograste ese nivel de compromiso que cuántos quisieran tener no nada más las manos de su gente, sino el corazón de su gente? Entonces, ¿cómo se hace eso? Creo que son mucho, es multifactorial llegar a ese punto porque también te mentiría si te dijera que había una receta planteada muy clara de cómo generar que tu equipo de trabajo esté casado con tus ideas. Ha sido demasiado orgánico. Creo que todo se basa en lo mismo. Creo que es la gratitud. O sea, la gratitud que tú demuestras con tus colaboradores, el compromiso que tú demuestras con tus colaboradores y que no sea nada más como de dientes para afuera, ¿no? Sino que genuinamente los acompañas en sus momentos también de experiencia de vida. Al final, ellos están siendo aliados tuyos y están peleando una batalla que tú diriges,
que para ellos, pues evidentemente sí es un trabajo y es un modus vivendi, pero también se comprometen con esa causa. Si no, no lo harían, ¿no? O sea, yo puedo decir que le reaccionamos a los clientes con todo lo que tenemos para poder darles, satisfacer esas necesidades, y yo atrás de la cocina con el chicote, latigueando al equipo. La realidad es que eso no ocurre. Que de hecho me decías, ahora que lo estoy pensando, pues que te festejaste primero con ellos, sí, y luego claro. hiciste esa otra fiesta. O que sea, también estaban muy invitados algunos. ¿eh? Sí, claro, hicimos una primera celebración con una invitación para todo el equipo de trabajo, que no era como la de fin de año, sino realmente era como también agradecerles al equipo. Ya después hicimos esta, que también estuvieron invitados, sobre todo los liderazgos de la empresa, la gente que tiene como muchos más años dentro de la empresa. Porque la vez pasada platicábamos, tengo gente que tiene conmigo 10, 12, 15, 18 años colaborando, ¿no? Sí. Entonces, pues se convierten en parte de tu familia. O sea, al final es parte de tu familia. Y pues tenían que estar ahí, ¿no? De hecho, hay un amigo que se llama Jorge, que a él le escuché la frase, ¿no? La frase, el efecto perro de rancho, y muchos lo aplican. ¿Sabes el efecto perro de rancho? Dice que cuando te sacan para las broncas, ¿no? Pero te amarran para las fiestas, ¿no? O sea, de que pues para trabajar, para todo, ahora sí, todos somos Grupo Produce, o no, o la empresa X o Y, o el equipo de ventas, o el equipo de marketing. Pero a la hora de celebrar, a la hora de tener los resultados, ¿qué haces con tu gente? Ahí sí los guardas. Los guardas. Pues no, eso es lo que hace que el colaborador no se haga tu aliado. O sea, yo lo que estoy aprendiendo o integrando es la palabra aliado es clave para todo, ¿no? O sea, en tus clientes, en tus colaboradores, en tu gente, y cómo los transicionas a ser aliados con lo que tú estás diciendo. O sea, sé congruente, agradéceles, conecta con ellos más allá de lo transaccional. Y el hecho de tú festejarte antes, dándoles un espacio a ellos, pues claro que en la fiesta de los 50 años a las que yo fui y estábamos varias personas, pues claro que se la rifaron, porque dicen, oye, no me estás aplicando la de perro de rancho, ¿no? Claro. O sea, entonces, no sé, y se aventaron ellos todas las partes de producción de los videos que se hicieron y todo, y yo la verdad es que no me involucré en eso. Ellos hicieron ahí los contenidos, y la verdad es que sí fue una muy grata sorpresa, y también lo disfruté mucho. El no haberme metido a hacer, sería muy difícil, ¿no? O sea, yo creo que lo más difícil es escribir tu propia historia o tratar de reflejar tu propia historia. Es complicadísimo. Sí. Y simplemente confías en los ojos de los demás, que es esta gente que está comprometida contigo, ¿no? Para que haga un fragmento, una representación quizás de cómo perciben tu proceso, ¿no? Sí, y el contexto para quienes no fueron a la fiesta, obviamente, que pues dicen, bueno, ¿a qué se refieren? Pasaron un video en algún momento de la fiesta donde se vio a Bernardo como en primera persona, con de hecho, en el episodio anterior mencionaste de tu primer colaborador, ¿no? Y cómo fue el que te llevaba y te transportaba, y ahora sí que reflejaron o representaron esa escena como en primera persona, y todos fuimos Bernardo evolucionando desde ese emprendedor hasta ya la parte final. Y eso, la verdad es que te habla de un equipo que sabe tu historia, de un equipo que sabe qué momentos son importantes de ti, de un equipo que hizo algo que tú no esperabas, ¿no? Y para mí, como ponerlo sobre la mesa, qué importante que un líder se comparta con su gente, porque si el líder no se conoce, no se da a conocer por los demás, ¿cómo conectan contigo, ¿no? Pues es que no podría ser un líder. O sea, de entrada creo que no podría ser un líder si no tienes la capacidad de convocar, ¿no? Y creo que la única forma de convocar es que tú genuinamente estés comprometido con lo que estás pidiendo que los demás se comprometan. Debe de existir esa congruencia. Por eso yo pienso estos empresarios o a veces empresas que buscan consolidaciones financieras, pero no tienen un compromiso real por lo que están haciendo, son desechables, creo yo, ¿no? No transicionan
a consolidaciones, pero cuando realmente tú estás comprometido con eso y tú convocas a los demás a que se comprometan con esa causa, si no lo ven que es real, que ese compromiso es genuino, no se van a sumar. No hay manera de que se sumen, ¿sabes? Entonces, sí creo que de ahí parte, ¿no? Me preguntabas un poco cómo es que logras amalgamar esa parte. Pues creo que con todo eso que hemos platicado desde la vez pasada, ¿no? El compromiso que tienes con ellos, la formalidad laboral que les otorgas, pero también el preocuparte realmente por ellos en cuando están pasando un proceso complicado de vida, incluso estar presente, ¿no? ¿Tú lo has hecho? Sí, la verdad es que siempre... ¿Algún ejemplo? Pues mira, lo que pasa es que yo los veo como, no solamente como colaboradores, sino pues son como familia, ¿no? Entonces, pues hemos tenido situaciones en las que colaboradores han enfermado, han tenido algún accidente, alguna situación, y yo soy muy... Y no lo hago como miren cómo voy y me para paro el aplauso, en el... Exacto, sino realmente pues porque me preocupo y me ocupo de ellos, ¿no? Porque siento que son parte de la estructura y que además de que son parte de la estructura, son parte como de mi familia. Entonces, podría darte infinidad de ejemplos, pero lo que puedo resumir es que sí hay un compromiso personal y emocional con todos. Y he tenido gente que ha enfermado de muerte, que desafortunadamente he perdido algunos integrantes y que me ha pesado y me ha dolido muchísimo sus partidas, pero que hoy me quedo con la satisfacción de haber hecho todo lo que estuvo en mis manos para que ese proceso de transición final fuera lo más ligero posible, sin dolor, sin más allá de lo que ya estaba sufriendo él y la familia, pues el poder estar ahí acompañando y haciendo todo lo que estaba en mis manos para que ese proceso fuera lo más ligero posible para todos, ¿no? Ahora, hablando un poco del tema de hacer las cosas como si no te pagaran por ello y estar en tu vocación, en mi caso yo lo vivo también y te puedo compartir, y la audiencia lo sabe, que ha sido un proceso de vida y también de tomar decisiones conscientes. En tu caso, ¿cómo llegaste a ese punto de decir yo podría hacer esto sin que me pagaran? Porque esa es la pieza clave, hacer las cosas como si tú pagaras por hacerlas, es más, ¿no? Y eso es lo que te va a permitir ajustar, ver por el cliente, no ver por precio, no ver por el compromiso del proyecto. Pero ¿cómo le dirías a alguien que encuentre su vocación, algo tan fácil de decir, tan complicado de ejecutar? Es súper difícil, amigo. La verdad es que, a ver, yo creo que hay varios componentes y yo podría decir que entre todos esos componentes, claro que debe de haber una chispa de suerte, de vida, de destino, de karma, de lo que le quieras llamar. Creo que sí hay un componente en ese sentido, pero también uno tiene que hacer su chamba, ¿no? Y yo creo que en mi caso, o sea, yo te lo platicaba, yo sería muy deshonesto decir que yo planeé todo lo que he tenido como de bendiciones de vida y tuve un enfoque y tuve un sueño. La realidad es que no. O sea, no. Digo, soy muy honesto. O sea, ha sido muy orgánico. Siempre dices, ha sido muy orgánico. Se ha ido dando. ¿Pero qué significa eso, Bernie? O sea, ¿eres orgánico? Es decir, ¿tú fluyes? O sea, sí, trato de que las cosas conforme se van presentando. A veces me parece que este crecimiento también, hablo de que es orgánico, pero también me parece que es intuitivo. O sea, de alguna manera hay una intuición para tomar determinadas decisiones, proyectos que hace mucho recuerdo, proyectos que hacía sin cobrar y que al poco tiempo se convirtieron en un beneficio que te daban una orientación a cierto nivel y que al final
o después de muchos años se convierten en situaciones muy, muy, muy importantes. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Cuando yo entro a trabajar, habíamos platicado, creo que en el podcast pasado un poco, trabajé en un cine, trabajé sacando copias, una empresa que reparaba equipo de cómputo, hasta que llego a una empresa que se dedicaba a la parte de producción de eventos y de producción audiovisual en Ciudad de México, una empresa importante, que yo entro ahí a trabajar como freelance porque un amigo del grupo de Scouts me lleva para que yo pueda asistir a mis juntas de Scouts los sábados, porque en el otro trabajo trabajaba hasta los sábados. A veces aquí también se trabajaba los sábados, pero no siempre, entonces tenía como más factibilidad de ir. Y entonces empiezo a ver lo que hacían en esa empresa y me empieza a llamar mucho la atención, me empieza a gustar y empiezo a conectar con las actividades que se hacían. Y al respecto, Bernardo, de el tema de hacer las cosas como si tú pagarías por ellas, ¿no? O sea, llegar a ese punto en la vida, en el trabajo, ¿cómo lo abordaste tú? ¿Es algo que planeaste o es algo que tú fuiste llegando? Porque por lo que tú has dicho, para tus resultados es una pieza clave para tomar decisiones desde el propósito y no desde trabajo. ¿Cómo lo has logrado tú? La vocación creo que es como la clave primero, ¿no? O sea, el tener la fortuna de encontrar para lo que fuiste diseñado como persona, ¿no? Yo hago también mucha referencia de esta parte del performance que tienes como persona. A ver. El performance es esta serie de cualidades físicas, emocionales, creativas, todo lo que te construye como ser humano te ofrece un performance. Y ese performance, si estás en el lugar correcto, en las actividades correctas, vas a reventarla. O sea, te tiene que salir bien, ¿sabes? Porque imagina un Michael Phelps jugando fútbol, soccer. Seguramente no hubiera sido la persona destacada que fue en natación. O imagínalo en finanzas, ¿no? Probablemente no hubiera desempeñado ese performance que él tenía para poder hacer lo que logró hacer. A ver, evidentemente, muy probablemente no nació con ese performance, pero en la medida que fue encontrando su vocación, lo fue moldeando para perfeccionarlo, ¿no? Totalmente. A llegar al punto de lo que llegó a hacer. Y yo creo que todas las personas tenemos esas características también y tenemos ese performance, y creo que es súper importante estar muy atento también a esa intuición que te va llevando de decir, esto es lo que quiero y esto es lo que me gusta, y ahí es en donde el performance de nuevo te ayuda a no guiarte por o no desviarte por otras situaciones. Te pongo un ejemplo. Oye, es que a mí me encanta, me pasó, ¿no? A mí me gustaba esta parte de lo que yo hacía. Yo entro a trabajar en una empresa en donde un buen amigo de los Scouts, te decía, me invita. Y en esa empresa yo iba de freelance y lo que hacía era cablear circuito cerrado y poner las cámaras, ¿no? Para que operaran cuando había eventos. Pero eso era como un freelance, como solamente por ocasión, ¿no? Cuando me consiguen una plaza, pero en el área administrativa. Y yo estudiaba, había estudiado la prepa y había estudiado la parte de contabilidad técnica. Entonces, pues, digamos que lo lógico es que me dedicara a esa parte. Y me frustraba mucho hacer ese trabajo. De verdad, no lo disfrutaba. Yo ya quería que dieran las 6 de la tarde para poderme salir de esa área de la oficina y bajarme al área de edición de video, donde yo les ayudaba a seleccionar imagen para un video que estaban construyendo o a sacar stock para justamente complementar esos videos. Y eso yo ya lo hacía sin ningún tipo de remuneración económica. Había una remuneración emocional de sentir
sentirme satisfecho de lo que yo en ese momento estaba haciendo. Y entonces, si yo me hubiera guiado por un tema financiero, por ejemplo, probablemente no le hubiera hecho caso a mi performance o a mi intuición de decir, esto es lo que te gusta, dedícate a esto que te gusta, ¿no? En algún momento te va a gratificar. Y no siempre la gratificación va a ser, reitero, financiera, pero probablemente en algún momento sí lo sea. Entonces, creo que ahí es donde yo fui como tomando esas decisiones que cuando te digo que es muy orgánico, sí es muy orgánico, pero también tiene mucho que ver como esta intuición en donde vas tomando esas decisiones. Y de hacerle caso a ese feeling o esa intuición que dices. Y yo tomar la decisión de salirme del área administrativa para pasarme al área de producción, aunque iba a ganar un 30% menos. Es que muchos de los que he entrevistado y me identifico han tomado esas decisiones valientes, porque a veces hacerle caso a la intuición pudiera ser paradójicamente lo más incómodo, ¿verdad? Porque te implica decir, híjole, pero pues voy a sacrificar la parte económica en tu caso, ¿no? En mi caso pues es que esperaban que yo fuera abogado, no psicólogo. Es que, ¿sabes? Hay muchas cosas que seguir la intuición de repente requiere valentía, pero al final del día es como si fuera una curva que dices, sí renuncias, pero el impacto es altísimo. Y estaba escuchando... No lo mides, ¿eh? O sea, eso es algo importante. Okay. No lo mides. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? O sea, tú no lo haces pensando en que vas a hacer un sacrificio en ese momento porque va a venir una compensación en el mediano plazo. La realidad es que no. O sea, realmente, primero no lo ves como un sacrificio. Okay. Porque te gusta, porque estás haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta. Entonces, en realidad no es como un intercambio de decir, híjole, ahorita voy a sufrir, pero el día de mañana me va a compensar. No, yo lo digo desde el sacrificio de tomar la decisión de dejar de hacer o de estar en donde dices, pues aquí no me apasiona. O sea, obviamente disfrutas todo el proceso, pero a veces dar el brinco, porque hay muchas personas allá afuera que ya saben, y que tienen la intuición, es que yo aquí no brillo, no me encanta, no, pero me queda cómodo el status quo, ¿no? O mi sueldo, y no dan ese paso incómodo hacia lo que te hace sentir muy, muy, muy bien, ¿no? Y ahorita te digo que pensando en eso, ¿será que en un equipo o en una empresa de repente tengas colaboradores, no tú, pero estoy hablando en general? Yo creo que sí, pero ¿qué opinas tú? Que pueden ser rockstars, que por no tenerlos en el puesto o en la función correcta, se te van, y el problema no es la empresa, y el problema no es otra cosa más que no están en su elemento, como es lo que tú dices. ¿Qué perspectiva tienes tú eso aplicado a los negocios? Sí, yo coincido en esa parte, o sea, coincido, y creo que también una labor de líder es darte cuenta de justamente los performance de esas personas, ¿no? O sea, creo que colocarlas en su ambiente más propicio te va como equipo a beneficiar a todo el equipo. A veces, evidentemente, tiene que ser provocado por la persona, ¿no? La misma persona tendría que también tener esa... Levantar la mano. Sí, levantar la mano o decir, ser muy proactivo, ¿no? En decir, oye, mira, esta parte la hago bien, pero me gustaría probar en esta parte. Creo que también cuenta, pero creo que también como líder tú debes de darte cuenta. Estar alerta. Sí. El problema no es la canción, es que a veces tienes tocando la guitarra a alguien que es mejor cantando, ¿no? Claro. Más feliz cantando. Y es esto que te decía de ese performance, o sea, el poder encontrar esas cualidades y te reitero, es un componente físico, emocional, la motivación que puedas tener, o sea, son muchos elementos los que te conforman para que detones y te maximices. Yo la verdad es que siempre como que agradezco mucho esta parte en la que escucho a veces mucha gente en el entorno y te endulzan mucho el oído con esta parte de decir, es que qué padre, lo has hecho muy bien, lograste esto, lograste el otro. Yo, y de verdad no es una humildad exacerbada humildad. O una falsa humildad, ¿no? O sea, honestamente, no he tenido, a lo mejor no he hecho esa reflexión, pero yo no siento
que lo que ha sucedido sea parte de un plan maestro, ¿no? Siempre lo digo, no, honestamente no. Pareciera que sí, porque los resultados se han dado, pero esta parte de fluir, ¿no? Que simplemente es ser muy congruente, tratar de tener la intuición muy despierta, tratar de vivir mucho en tiempo presente. Esto es algo que he trabajado mucho en terapia de psicológica como de persona. ¿Puedes elaborar un poco más de eso? Sí. Cuando tú vives en una dinámica de mucho estrés, en una dinámica de... empiezan a emanar muchísimas emociones y muchísimos sentimientos y de pronto hay mucho de pasado, ¿no? Que dicen que en terapia lo debes de tener tú más claro que yo, pero cuando tienes procesos depresivos es un exceso de pasado, ¿no? Pasado no trabajado, pasado no asimilado. Cuando tienes mucha ansiedad es un exceso de futuro, ¿no? O sea, es demasiada incertidumbre de lo que pueda ocurrir. Y los seres humanos estamos muy dados a vivir en esas dos polaridades. Y eso es de manera muy natural y creo que tiene mucho que ver. Ahora que leía un libro, Sapiens, sí. justamente hablaba de eso, el comportamiento animal, tan animal y que condicionado, tenemos. ¿no? Tú estás muy preocupado por lo que vas a comer mañana, ¿no? Pero por el otro lado también vienes lastimado de todas las experiencias que tuviste para poder estar hoy aquí y entonces vives en esa polaridad de temporalidad. Y a veces descuidamos el vivir en tiempo presente. Y cuando no estamos viviendo en tiempo presente, se nos escapan posibilidades, oportunidades, situaciones en las que podríamos aprovechar una sinergia de una situación que en tiempo presente se te puede dar. Entonces, esta parte de vivir de pronto en tiempo presente o tratar de buscar momentos para tener la reflexión de vivir en tiempo presente, creo que es súper importante para aprovechar justamente oportunidades. Y les digo yo que es como en un fragmento de la película de Nemo, ¿no? Te metes a la CAO, ¿no? A la corriente y de pronto te impulsa tremendamente para hacer un trayecto de manera muy fácil sin que tengas que hacer demasiado esfuerzo, simplemente por estar en el momento correcto, en el lugar adecuado, con las personas correctas. Híjole, qué claro ejemplo, qué complejo de repente pudiera parecer, pero es que cómo generar ese timing, ¿no? O sea, estar en el momento adecuado, en el espacio adecuado, con la intuición adecuada para tomar las decisiones adecuadas, de repente es medio complicado. Alguna vez algún director le escuché, y esto no es mío, me dijo, Sergio, es que yo tengo que ser arquitecto y bombero al mismo tiempo. Y yo, ¿cómo? Pues sí, estoy apagando incendios, ¿no? De las broncas que hay ahorita, pero al mismo tiempo tengo que estar construyendo el futuro, ¿no? Y ese desgaste, ese ser bombero y arquitecto, de repente te desconecta de tu vida, te desconecta de tu equipo, te desconecta de las oportunidades que tú estás comentando, ¿no? Entonces... Me hace mucho sentido. Está cañón, ¿no? Es que, dice, si es cierto, bueno, si no es ser bombero y no ser arquitecto, ¿qué sí? ¿Qué sí? Es como ponerte en esa CAO, en esa corriente que te impulsa. O sea, ¿tienes alguna anécdota, algún ejemplo que tú te acuerdes que digas, híjole, es que, mira, esto no lo planeé, simplemente le hice caso a mi intuición y este cliente que a lo mejor, a mí me ha pasado, clientes que les digo, ok, va, y no porque los tengo mapeados y analizados y mira, me pueden abrir la puerta aquí, tienen proyectos de tantos, va porque conecto con el proyecto y de ahí de repente salen cosas que no lo tenía mapeado y que me agregaron más valor en el largo plazo. Así te entiendo yo un poco de las oportunidades que se toman por pasión, propósito, pero ¿tienes algún caso en tu historia? Pues es que creo que hay muchos. O sea, yo por ejemplo, cuando incursiono en trabajar para el mundo político, gubernamental, pues fue una situación muy
muy extraña. Yo trabajaba para unos empresarios que tenían una gran empresa, que se dedicaban a la parte de etiquetas y a la parte de blisters y cosas para iniciativa privada, una empresa bastante grande y muy seria de aquí de Guanajuato. Y ellos me acercan al mundo como político porque tenían ahí una relación justamente con Juan Manuel Oliva cuando iba apenas a ser precandidato. Y ahora que lo vi, que estaba ahí acompañándonos en la fiesta, le di mi agradecimiento porque fue como Rolando en su momento, él confió en nosotros. Pues éramos muy jóvenes en ese momento y yo traía ahí un equipo de 4 o 5 personas nada más haciendo lo que nos dedicábamos a hacer. Pues imagínate, él era un precandidato a la gobernatura y la verdad es que con un empuje social bien interesante. Él traía ya un movimiento social muy construido para poder llegar al objetivo de ser gobernador de este estado. Y fue escuchar a una persona que pues no traía las credenciales, ¿sabes? Creo que así lo interpreto. Cuando yo llegué a platicar con él y me ofrecieron que me encargara de su pre-campaña, honestamente yo no tenía las credenciales para hacer eso. Yo había estudiado comunicación, traía una especialidad en marketing político, pero nunca había hecho una campaña política. Y creo que Juan Manuel vio como el ímpetu, probablemente este compromiso que definitivamente iba a adquirir con él y confió en hacer además algo distinto, porque algún día platicando con él, o sea, de todas las opciones que él tenía de agencias reconocidísimas, muchas de ellas, pues era lo mismo, ¿no? O sea, era simplemente con estilos distintos, pero la metodología con la que abordaban el marketing político era la misma. Y de pronto llegamos nosotros con una visión académica diferente, porque en ese momento la narrativa que había en el marketing político era que tenías que generar al candidato como si fuera un producto, ¿no? Y no como una persona. En ese momento, ¿cómo ha cambiado las cosas? Hoy es distinto, pero en ese momento así era. Entonces, hicimos como muchas cosas que abonaban a eso y logramos un posicionamiento bastante bueno. Evidentemente nosotros generando las herramientas y ellos teniendo las redes tremendas sociales que no eran digitales, me refiero, hablo de los liderazgos que había para poder colocar todo lo que se hacía. Yo no sé si tú estabas en León en ese momento, pero cuando hicimos la campaña de Oliva, queríamos que se representara a Juan Manuel en algo que fuera representativo para la gente y que cuando vieran algo simbólico lo relacionaran con Juan Manuel. Hicimos una O, que era como un diseño que muy estilizado de una O, que luego nos criticaban porque decían que era la O de Osterizer. Pero esa O la teníamos pegado en las medallones de los coches. Entonces, esa O se posicionó tremendamente como un elemento icónico. Es más, todavía hay coches que circulan viejitos que traen la O pegada. Acciones como esa que se fueron generando y de manera muy casual, ¿no? Entramos al tema político haciendo esto, hacemos una precampaña ganadora, gana la precampaña, se convierte en candidato oficial. Cuando llega su candidatura oficial, mucha gente, pues ya era el candidato oficial y muy probablemente el próximo gobernador, pues nos quisieron desde luego hacer a un lado, pues porque, pues sí, claro, porque ya traían al candidato y ahora sí las grandes empresas tenían que encargarse. Y Juan Manuel, en un voto de muchísima lealtad con nosotros, dijo, no, yo traigo a mi equipo y este equipo es el que va a hacer la campaña. Este equipo fue el que me trajo aquí. Sí, y va a hacer la campaña y se amarró a que fuéramos nosotros, lo cual, por eso estaba ahí. Ahora, ¿tú evolucionaste como empresa o hiciste lo mismo?
Porque, no, claro, y evolucionamos. Yo me imaginaría que sí, porque No, luego claro. eso me hace un poco de reto porque dices, muchos por no hacer el cambio se quedan, no, pues lo que me trajo aquí siempre me va a funcionar. No te va a funcionar ni tu habilidad, ni tu mentalidad, ni tu equipo, si no evoluciona el equipo, si no evoluciona tu mentalidad y si no evoluciona tu forma de hacer negocios. Entonces él te dice, ya estamos en otro escenario, pero traigo mi equipo y tú no hiciste lo mismo, me imagino. Claro. ¿Qué hiciste para estar a la altura de ese nuevo escenario? A ver, primero me temblaban las Sí, piernas, me como imagino. no tienes una idea, porque al final ya estabas hablando de una campaña política, de un Estado, pero también te digo algo, creo que de pronto no era tan consciente de lo que estaba haciendo. Bendita ignorancia. Sí, no era tan consciente, simplemente trataba de generar las herramientas de comunicación lo suficientemente sólidas que me convencieran a mí de que iban a generar un buen impacto para presentarlas, ¿no? Y aprendí muchísimo. Y bueno, el mismo Juan Manuel, mucha gente alrededor de él, y tenía un equipo súper talentoso, Juanita, Román, había un sinfín de gente que nos enseñaban de manera indirecta, ¿no? O sea, nos generaban conocimiento y yo digo que era como lo que hoy sucede con la inteligencia artificial, ¿no? Te dan los assets con los que te vas como alimentando y vas generando los elementos para tratar de decir, oye, a ver, pretendemos comunicar así. Y la verdad es que funcionó. Funcionó, nos fue muy bien, fue una campaña súper ganadora. Reitero, no es consecuencia de lo que hacíamos, era consecuencia de todo un ecosistema, de un equipo que hizo algo importante. Y pues así se fue presentando y así pasó con Miguel Márquez y así pasó con Diego y así pasó con ahora en menor medida, pero seguimos colaborando mucho con los equipos actuales de Libia y de verdad no es que estemos con esta intención de permanecer en el mundo gubernamental. No, es que en realidad nos gusta y de verdad nos apasiona y hacer un informe de gobierno es un reto cada vez distinto, adaptarse a esas necesidades que se tienen de narrativas, de producción. ¿Cómo ha cambiado el político de antes a ahora? O sea, dices, antes se manejaba como un producto. Ahora, ¿cómo es? Porque me imagino que ahorita estamos en un proceso también de transición. Ahora es difícil entenderlo porque va muy rápido, pero sí creo que esta parte humana es fundamental. O sea, creo que ya desde hace algún tiempo el conectar con la persona es más importante que conectar con, ese es mi punto de vista, que conectar con un partido o con un color o con una... incluso más allá de tener como lineamientos muy claros de un partido, la verdad es que lo que la persona que está a cargo de liderear esas narrativas, creo que es mucho más importante, ¿no? Y creo que en el caso de Libia, por ejemplo, ahora se adaptó muy bien a esa situación y se ha adaptado muy bien a hacerlo de esa forma, porque es lo que se necesita. El comunicar como persona, no como mandatario, ¿sabes? Y yo creo que aplica lo mismo al liderazgo corporativo, ¿también? Empresarial, el emprendedor. Ya no puedes mover a la gente por tu título. O sea, ya el título no mueve lo mismo que el vínculo. No estoy diciendo que el título no importa, ¿no? Claro. O sea, pero el vínculo importa tanto como el título. Como el título, claro. No, decíamos hace rato, el tema de lo transaccional. Lo transaccional siempre va a ser necesario, pero lo relacional es tan importante para poder sacarle provecho a lo transaccional, claro. ¿no? Entonces, es una consecuencia. Sí, es una consecuencia, lo transaccional, el resultado es eso, una consecuencia. Sí. Y creo firmemente en eso y por eso voy tratando de tejer la entrevista y ya casi enfocándonos al cierre. Justo creo y percibo eso en ti, Bernie, porque no es nada más el profesional, es la persona y por eso la fiesta con la que empezamos hablando y donde nos vimos hace poco y que dije, Bernie, hagamos otro episodio, es eso, es lo profesional del evento
pero la calidad humana de las personas, la calidad humana del equipo, la vibra y el compromiso con el que fueron las personas o fuimos las personas, independientemente del partido, independientemente de la jerarquía, independientemente de tu posición, estás confirmando, iban tus clientes, iban tu equipo, iban gobernadores, exgobernadores, etcétera. ¿Cómo unes? Y esa es mi mayor aspiración en el modelo de liderazgo. Ya tenemos que resolver eso, amigo, de que vayas a una conferencia, ¿no? Pero en la conferencia, obviamente en el libro viene y en la metodología, la fase más evolucionada de un equipo, de una persona o de un líder es la hermandad. Y la hermandad es cuando los sueños individuales, es decir, el hambre del rockstar, se une ante la H de hermandad, donde es un sueño compartido, claro, ¿no? Y en ese caso, en tu fiesta, pues el sueño compartido de ese momento, pues era compartir contigo pues tu éxito, tu vida, celebrar eso. Y el hecho de que tú estés aquí es un reflejo de que esa ha sido un poco tu filosofía. No le has dicho hermandad, pero le has dicho aliarme con mi gente, aliarme con mi cliente, arremangarme con ellos. No le has dicho hambre, pero has dicho, oye, pues sí me permití cambiar de mis trabajos y le entré a picharle a Oliva, ¿no? Y de ahí me pegó. Pero luego la H de habilidad, que es, oye, cambié de escenario, evolucioné, pero yo también desarrollé otras habilidades y otras competencias. No dijiste humildad, esa sí le dijiste, pero no desde la falsa humildad. La humildad de decir, ¿sabes qué? Pues puedo aprender de los demás, la humildad de darle juego a otras personas, la humildad de pedir ayuda, la humildad de conectar más allá del título. Entonces, por eso, para mí era importante, pues, sacarle o rascarle un poquito más a Bernie. Ahora, para ir cerrando, la parte de la H de la persona, de la H humana de Bernie. Tienes 50 años, yo te decía, yo te veo, digo, podemos ver muchas cosas, pero te puedo decir yo lo que percibo, Bernie, pues exitoso, una empresa fregona, un equipo que se rifa, ¿no? Lo hace con gusto, físicamente, pues en forma, o sea, ¿cómo alguien puede llegar a sus 50 años? No estoy diciendo que sea mucho, o sea, los 50 son los nuevos 20, ¿no? Y con la expectativa de vida que ya se tiene para quienes quieren trabajarlo, pues hay más años que vienen. Pero ¿cómo has trabajado? O sea, como persona, ¿eres alguien que así fluyes? O sea... Sí, te soy muy honesto. No soy una persona de método, ¿no? O sea, no tengo una metodología. Ahí me has roto el esquema. A ver, yo juraría, te juro que hubiera firmado que Bernie es muy metódico. No digo que no haya. Del club de las 5 de la mañana. Sí, así, y de hábitos y de obsesivo en algunas cosas. A ver, yo creo que todos tenemos un poco de eso, pero sí te he escuchado mucho fluir, es muy orgánico, muy natural. O sea, ¿sí te defines? Sí, la verdad es que sí. Mi mismo trabajo no me permite tener como una rutina, ¿sabes? O sea, es muy complicado porque de pronto puedo estar a las 12, 1 de la mañana en un montaje con el equipo, cuidando algunos detalles o viendo algunas cuestiones, porque me gusta, no porque tenga que estar ahí, sino porque realmente disfruto y porque a veces me involucro en muchos proyectos, sobre todo en estos proyectos que hacemos como innovación. Trato como de estar muy presente para que la solución o la realización que estamos teniendo se vea como la imaginamos, ¿no? Y a veces, aunque tú tienes un método para bajar al equipo la información y todo esto, a veces no es lo mismo que estar cuidando de pronto sus detalles. Entonces, pues, puedo estar en la madrugada viendo un montaje y terminar a las 4 de la mañana y al día siguiente estarme levantando a las 9, 10 de la mañana pues, por la desvelada, o a veces estar muy temprano ya en una operación de un evento. Entonces, mis tiempos son como variados. Y entonces es muy difícil que haya como una metodología. Rigidez. Sí, a ver, claro, procuro cuidarme físicamente. Me parece que la parte de la salud es fundamental para tenerlo. Yo ahora me canso más, ¿no? Ahora sí ya de pronto sí digo, ay, cabrón, la desvelada de esta y la de, ¿no? Me pega un poco más. Pero pues creo que afortunadamente todavía hay energía en ese sentido.
procuro alimentarme bien, sin tampoco tener una dieta estricta y rígida, pero vamos, no, simplemente trato de cuidarme. Entonces, no, la verdad es que no hay un método, no hay algo así que esté muy como enlistado. Sin embargo, de nuevo, esta parte intuitiva de sí tener como ciertas toma de decisiones, ¿no? De, por ejemplo, hacer ejercicio en la medida que se pueda. De pronto me voy a correr en las mañanas, pero de pronto pues tengo que ir en la noche y lo disfruto. Son actividades que disfruto mucho hacerlas, porque además es cuando salgo a correr, por ejemplo, son momentos de mucha autorreflexión, ¿no? Mucha gente ve o escucha música cuando corre o algo, y yo o estoy con algún audiolibro o no estoy escuchando nada, pero me pongo audífonos para no escuchar lo que hay afuera, y entonces de alguna manera generar yo como pensamientos que de pronto ahí me vienen buenas ideas y cosas, como que me escucho, ¿no? Entonces, así, simplemente así es como lo trato de hacer. Trato de descansar también, o sea, me respeto mis tiempos de descanso. Creo que eso es clave, porque yo siento que a veces traigo una psicodinámica muy rápida. Todo el tiempo estás pensando mil cosas. Entonces llegas a la noche y llega un punto en el que de verdad el disco duro está saturado. Sí. Entonces trato como de descansar realmente para poder limpiar ese ruido y al día siguiente estar pues otra vez a lo que sigue, ¿no? Me encantó el concepto psicodinámica, ¿sí? Y así es. Bernie, pues de verdad muchísimas gracias pues por tu tiempo, por compartir quién eres a nivel personal, a nivel profesional. Sí, me llevo de ti esa parte de fluir, ¿no? De escuchar, de generar aliados, de generar familia. Mencionaste familia muchísimo, mencionaste tema de ser muy naturales, pero ser flexibles también. Entonces, claro. yo Sergio en particular me llevo eso. Te agradezco eso. ¿Qué sigue para Produce este año? Me dices que va a ser una feria, hablando de que pues hasta en eso hay que invertirle, ¿no? Porque no te cuesta cuando uno hace lo que nos gusta. Pero ¿qué viene? ¿Qué onda con Produce y contigo? Pues estamos en justamente le estoy llamando una reinvención. Okay. Es un muy buen momento para replantear muchas cosas de la empresa. Y no quería hacerlo en un momento de necesidad, sino en un momento estratégico en el que socialmente estará habiendo demasiados cambios en muchos sentidos. Creo que nuestro país está sufriendo una conversión en muchos sentidos, está transitando. Esperemos que para bien, no lo tenemos claro, pero hay un proceso de transición importante y las estructuras se están moviendo. Y es impensable que una empresa no esté ad hoc a esos movimientos. Entonces, justo es este proceso de estar en tiempo presente también empresarialmente hablando, ¿no? El entender lo que se está moviendo, tratar de intuir un poco hacia dónde se está moviendo y, en consecuencia, llamar, convocar a todo tu equipo, ¿no? Que es justo lo que estamos en este momento por hacer. Primero tuvimos que documentar todo, tuvimos que plantear muy bien, y aquí fue el esfuerzo de mucha gente del equipo para entender que todos estos cambios que vienen son para adaptarnos a esos movimientos, incluso anticiparnos Totalmente. a algunos movimientos que van a ser un poco más fuertes. Y le estamos llamando la reinvención Produce hacia el interior, ¿no? Es un momento de reinventarnos. Y necesitas convencer a todo tu equipo de trabajo que esto es lo mejor que puede ocurrir para todos nosotros, porque si no lo hacemos, la CAO nos va a aventar y nos va a escupir hacia un lugar en donde vamos a perder tiempo, enfoque, para poder regresar a tratar de agarrar una corriente que nos lleve. Entonces,
Estamos en ese proceso. No es fácil porque hay gente que de pronto genera muchos paradigmas operativos y no les gusta salirse de esas zonas. Así lo hemos hecho siempre ¿para qué cambiarlo si funciona? Exacto. Y entonces hay dos, o jalas y jalas y jalas, o convences. Y yo soy siempre de la opinión de convencer y de decir por qué, dedicarle el tiempo para decirles por qué tenemos que hacer esto. Exacto. Y yo espero que eso nos lleve a buen puerto. La verdad es que todo pinta para que sí. Y reitero, preferimos hacerlo en un momento no de crisis, sino en un momento en que pareciera que todo está bien. ¿Para qué le mueves? No le muevas, lo vas a descomponer. Exacto. No, es que si no le movemos, cuando nos llegue la realidad que todo pinta para que suceda, no vamos a estar listos. Entonces, de pronto es esta parte de anticiparte. Yo lo veo así y algunos podrían verlos como una situación innecesaria, ¿no? Si ahorita está fluyendo, si la facturación se está dando, ¿para qué le mueves? No le muevas. Pues no, yo no me quedo con eso. En esa reinvención también viene el atacar nuevos mercados, el explorar nuevas actividades. Te platicaba hace poco, tuvimos la fortuna de hacer en la Feria de León, no sé si platicamos en ese, fue antes del podcast. Creo que fue antes. Pero hicimos la producción de Nickelodeon. Sí, de la feria. Y fue una experiencia también muy grata. Y venimos haciendo muchos espectáculos internacionales desde hace muchos años. Nickelodeon, antes fue Disney Coco, antes fue Mayumaná, antes fue Boca People, antes fue Abrazos. O sea, hemos hecho como mucha producción y también me doy cuenta que a mí y al equipo nos encanta el producir shows. El producir shows. No tanto conciertos, lo hacemos, pero más que eso, el espectáculo, el de Nickelodeon, no sabes qué enriquecedor fue el llenarte de energía de participar los niños en un espectáculo de este tipo, ver a Bob Esponja siendo un rockstar, porque cada que salía la gente se volvía loca, ¿no? Fue muy satisfactorio. Entonces decidimos comprar la licencia de Nickelodeon para espectáculos en vivo. Wow. Y lo que sigue es también producir los shows en diferentes partes del país con Nickelodeon en este formato de show. Wow, pues estos últimos minutos creo que diste también nuevamente muchos elementos de lo que me encantaría amplificar, ¿no? O sea, ajustar el ritmo, no cuando ya el mercado cambió de ritmo, sino cuando vas escuchando lo que está pasando allá afuera, ¿no? Y estás haciendo del ruido encontrar la melodía, así me gustaría decir. Estás buscando la melodía dentro del ruido que hay, a ver, ¿para dónde va? Y estás tomando decisiones en un timing que es dar un paso adelante al cambio, no que la vida te aviente en caos al cambio. No es lo mismo entrarle al cambio en caos a generar un caos anticipado, controlado, menos doloroso, pero que sí es incómodo, ¿no? Y para lograr eso, pues hay que inspirar, no hay que forzar. Y de ahí en más, pues si no le entra la persona, pues se queda fuera de mercado y pues es natural. Pero bueno, felicidades mi Bernie, nuevamente gracias por venir. Esto fue un episodio más de Rockstars con Sergio Nava y nos vemos en el próximo episodio. Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo y hayas obtenido herramientas que te sirvan para seguir amplificando tu impacto en el escenario de la vida y de los negocios. Mi nombre es Sergio Nava y te invito a seguir este podcast, a recomendarlo y a calificarlo tanto en YouTube como en todas las plataformas de streaming y sobre todo, no te olvides de seguir rockeando.